Vayamos a la palabra del Señor, a Lucas 17:32. Lucas 17:32. Y allí nos dice el Señor Jesucristo: acordaos de la mujer de Lot. Acordémonos de la mujer de Lot, queridos hermanos. Acordémonos de aquella mujer que desobedeció flagrantemente a Jehová en aquel entonces, cuando sabía muy bien la instrucción que se le había dado a su marido. Acordémonos de la mujer de Lot. Es el título que tenemos para el servicio de enseñanza o el sermón de enseñanza en esta tarde. Así que tenemos una breve frase que encontramos en este Evangelio de Lucas 17. Está allí incrustada en ese extenso capítulo del Evangelio de Lucas. Una que tiene un propósito. Creo que el propósito es presentarnos una tremenda advertencia. Una advertencia que incluso creo yo que podemos leer como si estuvieran en letras mayúsculas y subrayadas. Es algo que debe permanecer, esta advertencia, en nuestras mentes mientras seguimos al Señor en medio de este mundo caído, pues a menudo como creyentes y ovejas torpes somos propensos a querer desviarnos del camino, a quitar incluso la mirada del camino. Esta breve frase, pero contundente, hace referencia a lo que le ocurrió a la mujer de Lot. Es evidente, ¿cierto? El Señor, al mencionarla, le recuerda a sus oyentes que no se olviden de aquello que le sucedió a esta mujer. Es una mención significativa porque, por un lado, estimados amigos y hermanos, el Señor cita este relato de las Escrituras como un texto inspirado, refiriéndose a este texto como algo que realmente sucedió, un hecho histórico. Así que este episodio que encontramos en Génesis 19, como leíamos en la primera lectura, es presentado por el Señor Jesucristo como un acontecimiento real, confirmando que los relatos del Génesis no son meras fábulas. Evidentemente todo lo que está en la Escritura es algo que mientras sea histórico sucedió tal cual como se nos dejó por escrito. Incluso, estimados hermanos, el Señor también, recuerden la lectura de Lucas ya 17, hace mención del relato de Noé, el arca y el diluvio, tomando como ciertísimo lo que sucedió en aquel entonces. Así que, por ese lado, en primera instancia, el Señor resalta esto como un acontecimiento real. Pero, por otro lado, esta mención es notable. Es notable porque respalda una advertencia para todo creyente, la mención que hace el Señor, nuevamente repito, de acordarnos de la mujer de Lot allí en Lucas 17. La esposa de Lot era profesante de la religión de su esposo, un dato también sumamente importante para tenerlo presente. Seguramente se seguía al justo Lot, como se nos dice de él, en todo lo que este esposo, este justo, hacía en obediencia a Dios. Tanto así que salió tras él cuando obedeció al mandato de Dios transmitido a través de los ángeles de abandonar Sodoma, porque junto con Gomorra, como ya sabemos, sería destruida con azufre y fuego. Sin embargo, queridos hermanos, la esposa de Lot, cuyo nombre no se encuentra registrado en las Escrituras, sabemos qué hizo. Desobedeció el mandato de Dios. Versículo 17 de Génesis 19. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron los ángeles a este justo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Un mandato no solamente para Lot, sino para todos los que le iban a acompañar. Así que por su desobediencia, por la desobediencia de esta mujer, ella miró atrás para ver cómo las ciudades eran destruidas, y como muchos de nosotros sabemos, evidentemente murió convertida en una estatua de sal, como dice el verso 26 de Génesis 19. Entonces la mujer de Lot
miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. El Señor Jesús, estimados hermanos, quiso recordar a sus oyentes de entonces, ¿para qué? Para advertirles acerca de alguien que murió y se perdió eternamente por desobedecer a Dios, por mostrar en dónde realmente estaba su corazón. De hecho, leamos, hermanos, acompáñenme, leamos lo que dice el versículo 22 de Lucas 17. Y dijo, ¿a quiénes? A los fariseos que le preguntaron cuándo vendría el reino. No, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno en los días del hombre y no lo veréis. Porque el Señor quiso recordar a sus oyentes lo que le ocurrió, no solamente a Noé, sino también a la esposa de Lot, para que fuesen advertidos. Se dirige pues con esta advertencia ahora a sus discípulos. ¿Quiénes eran estos oyentes primarios? Pues ya lo acabamos de decir, eran sus discípulos. De allí la importancia de la enseñanza en esta tarde, queridos hermanos. Así que desde el versículo 22 del capítulo 17, el Señor Jesús se dirige puntualmente a ellos, a sus discípulos, y en medio de esta conversación les da una serie de advertencias claras en respuesta a la pregunta de los fariseos sobre la venida del reino. Pero este pasaje, el de versículo 32, y particularmente todo ese pasaje que está ahí en el capítulo 17 de Lucas, también tiene un carácter escatológico. Es decir, que enseña sobre las últimas cosas que el Señor ha revelado que le va a ocurrir a esta creación. Tiene un carácter escatológico, lo cual lo hace aún más importante. ¿Para qué? Para que, entendiendo la advertencia y la mención de esta breve frase contundente, nosotros procuremos vivir aún más en santidad y a la espera de la segunda venida del Señor, porque ya se dirige a discípulos, a creyentes. Así que con la ayuda del Señor, estimados hermanos, estaremos meditando en este pasaje para que podamos mantenernos firmes, para que no caigamos en la tentación de mirar atrás, como esta mujer, para que no amemos al mundo y a lo que el mundo nos ofrece constantemente, para que comprendamos incluso los juicios de Dios y para que perseveremos en el camino de la salvación. Y todo eso que acabo de decir lo podemos extraer a manera de meditación a partir de, repito e insisto, esa breve frase que está incrustada en este amplio capítulo del Evangelio de Lucas 17. Pero a manera de preámbulo, permítanme también afirmar lo siguiente. Y es que lo ocurrido con esta mujer simboliza el corazón dividido y el peligro de aferrarse al mundo y a los deseos de este mundo carnales. Aun cuando se está llamado a huir de ellos, cuando usted y yo fuimos llamados por el Señor a través de su evangelio, hemos sido llamados precisamente para apartarnos del pecado, santificación o ser santos, y apartados del pecado sirvamos a Él. Así que estamos llamados a huir de todos esos deseos y del mundo, aun cuando se supone que hemos sido llamados para seguir precisamente al Señor. Es decir, queridos hermanos, para reafirmar más la idea en este preámbulo, tal vez usted no se convierta en una estatua de sal por anhelar lo que este mundo ofrece. Tal vez eso no vaya a suceder. Sin embargo, si usted sigue colocando en la escala de sus prioridades las cosas materiales, pasajeras de este mundo, antes que las espirituales, entonces creo que allí su alma sí estará en peligro, porque no ha comprendido las verdades del evangelio, porque ha sido un mero profesante, porque ha sido como la mujer de Lot, porque está mostrando frutos diferentes a los frutos dignos de arrepentimiento. De ahí que también sea una cruda advertencia para todo aquel que crea ser un seguidor de Cristo, pero en última instancia termina siendo un simple profesante, insisto, como aquella mujer. Que recuerden, seguía la verdadera religión de su esposo justo. Es desafiante si en verdad nos acordamos de la mujer de Lot. Así que acordémonos de ella, porque somos propensos a olvidar no solamente los relatos bíblicos que quedaron como ejemplo, sino también
somos propensos a olvidar las claras advertencias mientras esperamos la segunda venida del Señor. Así que comencemos con el primer punto: advertencias contra la incredulidad y la falta de obediencia. Una de las tantas advertencias que podemos extraer a partir de ese relato, o más bien de esa mención por parte del Señor, recordándonos lo que le ocurrió a la mujer de Lot. Un primer punto, pues, para meditar es tomar como advertencia a la incredulidad que debido al remanente de pecado que se encuentra aún en nosotros, aún debemos mortificar. Entiende, hermanos, que usted debe mortificar su pecado y con ello toda incredulidad, porque si no, entonces no solamente seremos más dudativos e incrédulos al momento de ejercer nuestra fe ante cualquier adversidad, sino que si no aumentamos nuestra fe en el Señor, esto se va a reflejar en una falta de obediencia al Señor que decimos obedecer, lo que puede llevar un alma profesante a la perdición indudablemente. ¿Pero por qué lo digo de esa manera? Porque, mis hermanos, y este tipo de cuestiones también lo decimos con mucho cuidado desde el púlpito, porque es difícil comprender cómo alguien que dice amar al Señor que le salvó, luego alguien que dice creer en el Señor que le salvó, puede desobedecer voluntariamente a todos los mandatos del Señor. Es difícil entender ese proceder de algunos profesantes y de algunos creyentes. La esposa de Lot desobedeció la orden de Dios de no mirar atrás, evidenciando así que una falta de fe en ese preciso mandamiento que se le había encomendado a Lot y a su familia. Es triste decir esto, ya que si consideramos el trasfondo de vida de esta mujer, podemos inferir, aparte de los textos que hablan de su esposo, que vivió junto a un hombre justo. Por ende, ella pudo haber sido partícipe no solo de muchas de las bendiciones de Dios hacia este justo y su familia, sino también haber sido instruida en las verdades del Creador. Es decir, esta mujer tuvo privilegios, los privilegios que tal vez muchos de los que nos acompañan continuamente lo han tenido, pero que en última instancia no están mostrando frutos dignos de arrepentimiento, pero que en última instancia al parecer no han entendido el evangelio de la pura gracia de nuestro Señor y por ende les cuesta obedecer y creer al Señor. De Lot se nos dice en 2 de Pedro o 2 de Pedro 2:8 que este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y con este justo vivió esta mujer que desobedeció al Dios de su esposo. Así que con lo dicho sobre esta mujer, que estuvo expuesta a muchas bendiciones que beneficiaron su alma, podemos ver con mayor claridad la advertencia contra caer en la incredulidad por no mortificar nuestro pecado, que aviva mucho más la incredulidad hacia las cosas del Señor. Así que podemos decir que al igual que Israel en el desierto, que constantemente anhelaba volver a Egipto, la esposa de Lot representa al creyente o al profesante que, aún conociendo la voluntad de Dios, permite que las nostalgias mundanas lo desvíen del camino. Permite que sus dudas ahuyenten las promesas de Dios cuando enfrenta pruebas. Por eso decía, es una corta frase, pero contundente y desafiante para todos aquellos que hemos decidido, por la gracia del Señor, seguir al Señor. Así que esto debe llamarnos la atención de inmediato, porque somos ligeros a olvidar no solamente las promesas del Señor a través de su palabra, sino que junto con esto, muchos, debido a su falta de fe, por su incredulidad, no ven con claridad la necesidad de obedecer, lo que los lleva a una abierta rebeldía contra Dios. Eso suele suceder en el creyente. La incredulidad obviamente lo va a llevar a desobedecer los mandatos de Dios, a ser un rebelde sin causa en medio incluso de la iglesia.
Así que, mis hermanos, si somos honestos, no podemos caer en la trampa de pensar erróneamente que podemos vivir una vida cristiana aparte de la fe y aparte de la convicción en las verdades de Dios para luego obedecer. Eso no se puede separar. Debe haber fe en las verdades del Señor, pero una fe que obedezca precisamente esas verdades. No podemos creer que porque vengo a la iglesia, sirvo y gozo de ciertos privilegios, entonces ya tengo asegurado arte y parte en el cielo de Cristo. No podemos caer en ese error, porque entonces estás cayendo en incredulidad y no estás obedeciendo como el Señor te manda obedecer. Es menester obedecer al Evangelio primeramente. Si puedo referirme a ello en esos términos. Debo obedecer y creer en las promesas de vida eterna, arrepentirme y con la ayuda del Espíritu Santo, ahora sí, y su gracia, procurar obedecer lo que voy aprendiendo en la palabra del Señor. Entonces, si ven que es importante entender la fe salvífica como obediencia primaria al Evangelio, ¿para luego qué? Para luego tener aún mucho más convicción en los demás mandatos del Señor y seguir obedeciendo, porque esto fue lo que ocurrió con esta mujer. Ella no entendió la fe salvadora, muy a pesar que imitaba quizás en lo religioso a su esposo justo, gozando de muchos privilegios. Es una advertencia. Vuelvo y repito, debemos autoexaminarnos para ver si estamos en la fe salvadora, si hemos sido salvos por pura gracia, si hemos creído en el Evangelio de la gracia del Señor, porque si usted sigue confiando en sus obras, aunque crea que está sirviendo y adorando a Dios, entonces ha creído erradamente. Dice pues el Señor que nos acordemos de esta mujer porque era incrédula, muy a pesar de los privilegios que tenía, muy a pesar de ir a las reuniones congregacionales a las que asistía junto a su esposo para adorar al Dios de Israel, muy a pesar de eso. El Señor nos pide que nos acordemos en esta tarde de esta mujer, porque ella, a pesar de estar expuesta a muchas verdades de Dios, nunca creyó para salvación a través de las promesas del Mesías que vendría. Su mirada siempre estuvo puesta en lo terrenal y por eso pereció. Así que como advertencia primaria, estimados hermanos, estimados amigos profesantes, debemos luchar contra toda incredulidad y falta de obediencia al Señor, comenzando desde el principio. Debemos pues preguntarnos, ¿creo en Cristo como mi único Salvador y Señor? Mi único Salvador y Señor. Por eso digo, desde el principio. ¿Creo en su Evangelio de la gracia? Preguntémonos eso sinceramente. ¿Obedezco a su llamado de arrepentimiento a través de ese Evangelio de gracia? ¿Evangelio gratuito e inmerecido para con este pecador? ¿Creo que debo seguir todos sus mandatos? Preguntémonos eso para entender esta advertencia primaria que se nos despliega a través de este recordatorio de la mujer de Lot. La necesidad de una fe obediente nos lleva a ver los mandamientos de Dios no como restricciones, sino como libertades hacia la vida en Él. Es lo que muchos reformadores y puritanos solían decir. Como segunda advertencia que podemos extraer de este pasaje es la advertencia contra un corazón que ama al mundo. Un corazón que ama al mundo. Este versículo advierte de manera clara y sin reparos a todos los creyentes sobre el peligro de amar al mundo más que a Dios. La esposa de Lot miró atrás. ¿Por qué? Porque su corazón estaba ligado a Sodoma, así de sencillo. ¿Existen pues verdaderos cristianos que tengan un corazón así? Creo que es una pregunta que podríamos evaluar y nos podríamos formular como lo estamos haciendo en este momento. ¿Existen verdaderos cristianos que tengan un corazón como la mujer de Lot? Teológicamente hablando y sinceramente creo que no. Creo que un creyente tendrá luchas, sí,
pero no creo que tenga un corazón como el de Demas, que abandonó a Pablo y a la iglesia por amar a este mundo. Demas fue alguien que gozó de muchos privilegios al lado de Pablo y las misiones, pero al final no había experimentado una regeneración en su corazón. Amaba a este mundo, como la mujer de Lot. Pero no creo que un verdadero y genuino creyente regenerado pueda tener un corazón así. Muy a pesar de sus luchas, muy a pesar de sus recaídas en algún pecado, muy a pesar de todo, él se levantará y triunfará sobre esto. Y demostrará en última instancia públicamente que siempre fue un genuino cristiano. Sabemos que es el Señor, únicamente Él, quien discierne los corazones. De ahí el desafío también. Sin embargo, Dios sí ha dejado algunas evidencias de una conversión verdadera para que, primeramente, usted y yo, nosotros mismos, a la luz de estas evidencias que están aquí en las Escrituras, nos autoexaminemos y luego, ahora sí, con sabiduría, con prudencia y misericordia y gracia, podamos examinar estas evidencias en otros. Así que este apego por parte de la mujer de Lot, ¿el apego a qué? Pues que tenía su corazón a Sodoma, simboliza precisamente el deseo pecaminoso y el apego a los placeres temporales de este mundo. Eso simboliza. Indudablemente es algo que todos los creyentes genuinos debemos rechazar. Por eso se convierte en una advertencia más, como ya hemos dicho, una advertencia escrita o como si estuviese escrita en letras mayúsculas y resaltadas para que usted cuando esté leyendo ese pasaje no lo ignore porque lo ve allí corto. Como que el Señor lo quiso ahí solamente para reforzar un poco la idea cuando cita lo que ocurrió en Sodoma. Está allí para que usted la vea en letras mayúsculas y sea advertido de los peligros que hay cuando un creyente comienza a coquetear con el mundo y lo que ofrece. La Biblia, mis estimados hermanos, es clara en cuanto a la amistad que muchos quieren tener con el mundo. Es clara al decirnos que si esto sucede, si esta relación abierta y pública sucede, esta persona se constituye en enemigo de Dios. Así que si entendemos el mundo como todo el sistema ideológico, filosófico, religioso y demás que se opone a Dios, entonces debemos cuidar nuestro corazón del amor a este sistema mundano. Miren algo, hermanos. Si nosotros nos detenemos a pensar en lo que hizo la mujer, seriamente a analizar qué le pasó y qué hizo y qué le pasó, podemos decir sin error que miró atrás, ¿cierto? Eso es lo que relata las Escrituras, más bien en Génesis 19, y que lo recuerda implícitamente el Señor aquí, en Lucas. Miró atrás. Sin embargo, este pequeño acto reveló su verdadero carácter. Como dijo alguien, este mismo predicador, este mismo alguien expresó lo siguiente acerca de ese pequeño acto que realizó esta mujer y que la condenó. Este hombre dijo lo siguiente: las cosas pequeñas a menudo muestran mejor que las grandes lo que el hombre tiene en la mente, y los síntomas pequeños son a menudo señales de enfermedades mortales e incurables. Así que creo que es menester, estimados hermanos, revisar qué cosa pequeña hay en nuestro corazón en relación con la advertencia que estamos tratando en este punto. Las cosas grandes son fáciles de discernir en nuestras vidas, pero lamentablemente no tanto las pequeñas. Así que en esto necesitamos la ayuda del Señor, la ayuda del Santo Espíritu. Por ello les pido a que seamos sinceros en oración y roguemos que ese Santo Espíritu muestre lo que hay en nuestros corazones engañosos, aún por pequeño que sea. Porque si ese pequeño acto, si lo vemos así, lo que hizo la mujer, ¿qué hizo? Miró atrás y ¿qué le pasó? Se convirtió en sal. Si esto la condenó, ¿cuánto más las cosas pequeñas que están allí incrustadas en nuestros pensamientos y en nuestros corazones y que tienen la tendencia de tentarnos para que quitemos la mirada
de lo que está hacia adelante del Señor. Por lo tanto, debemos procurar quitarlas de allí, como solemos quitar prontamente las grandes, las que son visibles, las que son fáciles de discernir. Si usted es una persona que fue proclive al alcoholismo en su vida pasada, al alcohol, y sabe que ese es un pecado en su vida que es fácil de discernir y no se va a acercar evidentemente a un bar porque recaería en eso, bueno, así como tiene el poder y el querer hacer para mortificar ese pecado, también debe procurar a observar si en su vida hay cosas menores que esa que quizás les está dando más cabida precisamente para llevarle a tentar y a amar cosas de este mundo, y ese es el punto. Debe enfocarse íntegramente en desarraigar de su corazón cualquier amor al mundo, por muy pequeño que sea. Y ese es el desafío y la advertencia del Señor a través de recordarnos lo que le pasó a la mujer de Lot, que simplemente, si lo vemos así, miró ¿qué? Atrás. Claro, el mirar atrás o detrás del mirar atrás había muchas cosas implícitas como los que estamos viendo. Incredulidad, desobediencia y ahora amor al mundo. Las cosas grandes son fáciles de discernir en nuestra vida, pero lamentablemente no tanto las pequeñas. Entonces este alcohólico no mira a ver en su vida, en su corazón, esa cosa pequeña tal vez de la envidia, de la ira, de la contienda, del mirar a una mujer con deseo en su corazón. En fin, es como un ejemplo. Autoexamínese delante del Señor sinceramente y busque para ver qué hay en su corazón delante de la palabra del Señor y confiéselo al Señor, que ciertísimamente Él lo sabe. Así que luego que podamos discernir aquello que está allí tan pequeño pero peligroso, arranquémoslo de inmediato, de raíz, en el poder del Espíritu Santo prontamente, sin esperar. De lo contrario, eso podría convertirse en algo grande que nos haga mirar atrás, tal vez. En esta mujer no solamente se vio su incredulidad, desobediencia a los mandatos de Dios, sino también su amor a este mundo. ¿Qué tan difícil, estimado hermano, te resulta abandonar una idea, un pensamiento errado que te ha acompañado a lo largo de tu vida y que va en contra de la voluntad revelada de Dios? Eso es algo pequeño. ¿Qué tan difícil te resulta abandonar esa idea, ese pensamiento, esa manera de hacer las cosas que abiertamente están en contra de la voluntad de Dios? Hago esta pregunta porque sé que para ustedes es fácil comprender que no debemos apegarnos a las cosas materiales, a nuestras riquezas y a otras cuestiones tangibles. Sin embargo, sé que este tipo de preguntas desafían más bien nuestros pensamientos y las maneras en que hacemos las cosas, poniendo en cuestión si se ajustan a la voluntad de Dios o a la voluntad de este mundo. ¿Cómo es su proceder en esta situación X o Y? ¿Se acomoda ese proceder a la voluntad de Dios o simplemente lo hace porque cree que es conforme a su propia sabiduría y más bien está demostrando que sigue amando los ideales de este mundo? Así que, ¿qué les impide entregar no solamente una parte de su corazón, sino como dice el proverbio, dame, hijo mío, todo tu corazón? Amarle en realidad de verdad. Les pregunto, ¿estarían dispuestos a dejar todo atrás y seguir el mandato de Dios si, por ejemplo, se nos hubiera dicho lo mismo que se le dijo a su esposa y a sus hijas? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Hubiéramos mirado atrás como lo hizo la mujer? ¿O hubiéramos obedecido como lo hizo Lot, llegando hacia Zoar junto con sus hijas? Ciertamente son preguntas desafiantes que debemos hacernos para recordar a la mujer de Lot, para que estemos advertidos no solo de los peligros que corre nuestra alma por amor a este mundo, sino también de que los juicios del Señor se cumplen sí o sí. Así que este es un llamado a desprendernos del mundo. Obviamente, entendiendo mundo como ya lo hemos definido, y a una
consagración total a Dios, que nos cuesta a todos los creyentes, indudablemente, cuando no mortificamos el pecado, cuando por no mortificarlo viene la incredulidad, y que por venir la incredulidad, por lo tanto, no obedecemos al Señor como deberíamos hacerlo. Y eso manifiesta, obviamente, lo que ya hemos estado diciendo, cierto amor o apego a las cosas de este mundo. Así que si hemos creído en Cristo para salvación, tenemos a nuestra disposición sus ricas promesas de gracia para que podamos superar cualquier tentación que este mundo caído nos proponga. Utilicemos bien los medios de gracia. Insistimos siempre en esto porque somos propensos a olvidarlos. Estos medios nos ayudarán a enfrentar un mundo que nos insta a mirar atrás y regresar a los placeres temporales de Egipto. Recordemos a la mujer de Lot. Primera de Juan 2:15 dice, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nuestro Señor, pues, quiere que nos alejemos de toda mundanalidad, estimados hermanos. Y a través de esta advertencia nos exhorta a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. De manera que, como iglesia inclusive, debemos recordar que no podemos poner las manos en el arado y luego mirar atrás, intentando traer algo incluso del mundo a su interior. ¿Para qué? Para desobedecer al Señor, ¿no? No podemos como iglesia tampoco darnos ese lujo. Como familia debemos ser cuidadosos de no introducir, como lo veíamos en la conferencia, nada de este mundo en el seno de la familia. Todos los creyentes podemos transitar en este mundo, pero siempre con sumo cuidado de no dejarnos seducir y atrapar por él. El tercer punto, mis estimados hermanos, abordará las consecuencias para aquellos que ignoran las palabras de advertencia del Señor a través de este corto pasaje. Así que la tercera advertencia es advertencia sobre el juicio inminente de Dios. Advertencia sobre el juicio inminente de Dios. El relato de la mujer de Lot subraya el juicio justo de Dios sobre la desobediencia. Eso es claro. Desobedeció a Dios, ¿cómo? Mirando atrás. ¿Y qué pasó? Inmediatamente se convirtió en estatua de sal. Punto. Si lo vemos desde esa perspectiva para notar el juicio justo de Dios de manera inminente en ese caso en particular. Así que el Señor no solo quiere que comprendamos cuán justos son sus juicios, sino también cuán seguros son sobre aquellos que desobedecen sus mandatos. Aunque esta mujer fue advertida, desobedeció y sufrió las consecuencias. Las Escrituras describen su final de forma breve y directa, sin tapujos y sin ambigüedades. La mujer de Lot miró atrás y se volvió en estatua de sal, como hemos dicho. Así de simple. En ocasiones, estimados hermanos, los juicios del Señor son inminentes como esos, como lo que le pasó a la mujer de Lot, a Sodoma y Gomorra, luego de ser advertidos, y en muchas otras ocasiones que quizás ya sabemos. Otras veces pueden demorar, como ocurrió con Noé y el arca. Demoró bastante ese juicio, mostrando inclusive así su longanimidad para ese pueblo prediluviano que ignoró el pregón de justicia por parte de Noé, llamándolos al arrepentimiento y que creyeran a los juicios del Señor en aquel entonces. Demoró ese juicio. Pero lo cierto es que todos estos juicios siempre se están sujetos a su santa y perfecta voluntad y se llevarán a cabo conforme a esa santa y soberana voluntad. Sin embargo, estimados hermanos, la realidad es que por ser justo, Dios no dejará al culpable sin castigo. No puede ignorar el castigo que alguien merece. Dejaría de ser Dios o dejaría de ser un justo Dios. Y aunque nos arrepintamos de nuestros pecados, estos pueden dejar secuelas en nuestras vidas como consecuencia de nuestras acciones pecaminosas. Así que es fundamental considerar el atributo de justicia del Señor en este punto también. Porque Él aborrece el pecado, pero también al pecador, como dice el Salmo 7.
Para Dios, estimados hermanos, permítanme recordarle, no existen líneas grises. Nosotros, podemos ser o blanco o negro, o en palabras de Juan en Apocalipsis, frío o caliente. Porque si no, ¿qué pasará? Al tibio lo vomitará. Así que la justicia de Dios es un atributo esencial en la comprensión de su naturaleza y su relación con el mundo. La justicia divina no es simplemente un aspecto de su carácter, sino una cualidad que está en completa armonía con su santidad, con su verdad y con su amor. Para aquellos que les gusta hablar solamente del atributo de amor, bueno, sépase que ese atributo se relaciona directamente con su atributo de justicia. El juicio de Dios es la manifestación de su justicia en la que su santidad confronta el pecado y su amor resplandece al proveer redención para los suyos, únicamente para ellos, a través de su gracia. Así que es menester, insisto, en meditar ahora en algunos aspectos clave de este atributo en relación con el juicio divino, los cuales son, primero, la justicia como fundamento del carácter de Dios. En la Biblia, Dios es descrito repetidamente como un juez justo. Su justicia es perfecta, infalible e imparcial, como se afirma en Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Así que Dios no solo establece la justicia, sino que Él mismo es la medida perfecta de la justicia. Esto significa que todos los juicios de Dios, ya sean de corrección o condenación, son intrínsecamente justos y rectos porque provienen de un Dios sin mancha de pecado o parcialidad. La justicia como fundamento del carácter de Dios. Segundo, la justicia de Dios en el juicio sobre el pecado. Otro aspecto relevante acerca de ese atributo del Señor intrínseco en Él. La justicia divina exige que el pecado sea castigado así de sencillo. En esto tampoco hay líneas grises, como proponen algunas religiones de hoy, que se centran solamente en el hombre, pero que ignoran este atributo de Dios como se nos es revelado en las Escrituras. El pecado es una ofensa contra la santidad de Dios, como cantábamos ahorita. Santo, santo, santo. Y la justicia demanda que todo pecado reciba una retribución adecuada, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que el juicio no es simplemente una respuesta emocional como lo solemos hacer los seres humanos, sino una respuesta moral y justa a la violación de su santa y perfecta ley. Dios, por tanto, no puede ignorar el pecado ni hacer la vista gorda sobre este, ya que esto iría en contra de su propia naturaleza. Así que cada juicio que Dios ejecuta, sea en la historia de Israel, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, o el que se ejecutará en el juicio final, es una manifestación de su justa retribución contra el pecado. Tercero, otro aspecto es el de la justicia y la misericordia, dando así la provisión de Cristo. Cristo como provisión para un pecador que merece juicio, la justicia y misericordia. Otro aspecto relevante acerca de este atributo de justicia en Dios. El Evangelio entonces nos enseña que esta aparente paradoja entre la justicia y misericordia de Dios se resuelve. En la cruz, Dios demostró su justicia al condenar el pecado y su misericordia al proveer un sustituto. Jesucristo fue quien llevó el castigo en lugar de nosotros los creyentes. Así que Cristo es el único mediador que satisface, por un lado, la justicia divina, porque su sacrificio fue suficiente para cumplir la ley y pagar la deuda del pecado. Pero por el otro lado, al satisfacerla, se derrama sobre todo aquel que cree la misericordia del Señor provista en Cristo para aquellos que hemos confiado en Él. La salvación en Cristo no contradice la justicia de Dios, sino que la satisface plenamente, permitiéndole ser justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús, nos dice Pablo en Romanos 3:26. Hermoso evangelio de nuestro buen Señor, que nos enseña también parte de su gran atributo de justicia. En cuarto lugar, podemos decir que el juicio, como lo hemos estado viendo, se da como una advertencia, pero también como un llamado al arrepentimiento. Dios advierte sobre su juicio no solo para mostrar su justicia, sino también para que todos, entendiendo su justicia, prontamente corran al arrepentimiento, reconozcan que han desobedecido al justo Dios, transgrediendo sus mandamientos. Así que también el Señor advierte sobre su juicio no solamente para mostrar justicia, sino para llamar a los seres humanos al arrepentimiento. La paciencia de Dios en retrasar el juicio es una expresión de su misericordia, como nos dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, su justicia finalmente exige que el pecado sea tratado, lo que resalta, estimados amigos y profesantes de la fe, la urgencia de que ustedes respondan a su llamado al arrepentimiento antes que su juicio llegue sobre ustedes. Quizás ese juicio que ya debería estar sobre ustedes por el pecado que viven cometiendo, pero te alerto más bien sobre aquel juicio final sobre todos aquellos que rechazaron el evangelio de su Hijo y que perecerán eternamente. Quinto lugar, el juicio final y la vindicación de la justicia de Dios, otro aspecto muy relevante en su atributo de justicia. El juicio final es la culminación de la justicia divina, por decirlo de alguna manera, donde todas las personas darán cuenta de sus obras. Apocalipsis 20:12. Este juicio final no solo sirve para castigar el pecado y recompensar la fidelidad, sino también para vindicar la justicia de Dios ante todo el universo, ante todos aquellos. En este juicio la naturaleza santa de Dios será plenamente revelada y todos verán que sus caminos han sido justos y verdaderos. Apocalipsis 16:7. Esto entonces, mis estimados hermanos y amigos también y profesantes que nos acompañan, reafirma que ningún acto pecaminoso quedará sin castigo justo y que toda justicia será plenamente satisfecha en Cristo o en el castigo eterno. Sexto, la justicia de Dios como un aliciente hacia una vida santa. Sí, también aplica para el creyente. El conocimiento que no solamente estamos teniendo a manera de recordar hoy acerca de su atributo de justicia y que ya sabemos por haber estado expuesto a otras enseñanzas acerca de esto, el conocimiento de la justicia de Dios debería llevar a todos los creyentes a vivir en santidad y en temor reverente. ¿Lo estamos haciendo cada vez que recordamos su atributo de justicia? Bueno, respondamos sinceramente delante de Dios. Así que nosotros, los que comprendemos el juicio de Dios, somos llamados a reflejar su justicia en nuestras vidas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Abandonando el pecado y buscando la rectitud, pero también denunciando el pecado en gratitud por la justicia imputada de Cristo a nuestro favor por la fe y de manera gratuita. Efesios 4:24 llama a los creyentes a vestirse del nuevo hombre, creado según Dios, como dice, en la justicia y santidad de la verdad. Así que la vida cristiana es una respuesta al carácter justo de Dios, quien nos llama a vivir en su verdad y justicia. Y séptimo, la esperanza en la justicia perfecta de Dios también es un aspecto relevante que debemos ver. Así que finalmente la justicia de Dios también es una fuente de esperanza para nosotros los creyentes, ciertamente, aunque parezca algo paradójico. En un mundo lleno de injusticia y opresión, creo que todos tenemos la certeza y la esperanza de que el Señor hará justicia.
No hay mal o injusticia que pase desapercibido ante sus ojos y sobre todo cuando se realiza sobre su iglesia. La promesa de que Dios establecerá su justicia en el juicio final da consuelo a nosotros. Que aunque no estamos siendo oprimidos físicamente hablando, ciertamente el mundo utiliza sus artimañas para que seamos oprimidos de alguna u otra manera. Así que su justicia en el juicio final da consuelo a nosotros, a los oprimidos, y recuerda a todos que el Señor reinará con equidad y rectitud. Salmo 96:3. De manera, hermanos, que luego de repasar algunos de estos aspectos de la justicia de nuestro Dios, debemos estar mucho más advertidos de todo lo que el Señor nos dice en esta corta frase en la que hemos estado meditando en esta tarde. ¿Por qué? Porque Él trajo juicio no solamente sobre Sodoma y Gomorra, como se le fue advertido a Lot, sino que trajo juicio inmediato sobre la mujer de Lot. De allí que el Señor nos insta hoy a que la recordemos. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Por todo lo que ya hemos dicho respecto a eso. Así que para concluir quiero decir que la exhortación del Señor Jesús en Lucas 17:32 nos recuerda incluso algo más, la necesidad de perseverar. Bueno, es claro que esta mujer no perseveró. La perseverancia es una evidencia de la verdadera fe que no retrocede, sino que sigue adelante en la carrera hacia la vida eterna. Filipenses 3:13-14. Como dije, la esposa de Lot no perseveró. Y al mirar atrás evidenció su falta de fe en las promesas y en la dirección de Dios. Así que, mis hermanos, otra advertencia más. Procuremos perseverar en aquella fe a la que somos asidos en Cristo Jesús, para avanzar en la gracia y en el poder del Espíritu Santo mientras transitamos en medio de este mundo que nos quiere hacer que miremos atrás. Así que comprometámonos con nuestra fe en el Señor primeramente. Pidámosle que avive nuestros corazones y busquemos una mayor santidad para Él, mientras en el poder del Espíritu Santo mortificamos todo deseo que quiera resurgir dentro de nuestra alma que tiene remanente de pecado y que nos lleve a que miremos atrás. Busquemos una mayor santidad en el Señor para que no miremos atrás y sigamos confiando en sus promesas, para que tengamos esperanza de que cuando Él venga, prontamente nos glorificará y nos librará en su totalidad de ese remanente de pecado.